Es cosa de que yo me conecte con un deseo, que ya estoy conectado a una realidad invisible que va a empezar a desmenuzarse y va a empezar a manifestarse en mi vida. Por eso dice Neville Goddard, dice, puesto que todas las cosas son posibles para Dios y sé que Dios es mi conciencia de ser, puedo realizar mi deseo. ¿Cómo se va a realizar mi deseo? No lo sé, pero sé que se puede realizar. Entonces, mi conciencia de ser es lo que realiza el deseo. Entonces, compórtate como una persona que ya es rica y se va a manifestar la riqueza. Seguimos con nuestro curso Ámate a ti mismo y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es el poder de la conciencia. Antes de continuar, es importante que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita para que podamos seguir compartiendo más contenido. En este tema del día de hoy, pues vamos a ver cómo el fondo, la esencia, lo que hay detrás de nuestra realidad, pues es la conciencia. La sabiduría nos enseña que todo este mundo, todo este universo es conciencia y que todo lo que hay en nuestra vida es conciencia. Y es que lo que somos conscientes de ser es lo que vivimos y experimentamos. Y muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas que nos están sucediendo en este momento, buenas o malas, nosotros hemos atraído esa situación desde, ya sea inconscientemente hemos sido de alguna forma y estamos proyectándonos hacia esa dimensión, o de manera consciente hemos actuado de una forma específica y nos hemos desplazado hacia esa dimensión. Entonces, las realidades están en dimensiones paralelas. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de una realidad, entramos en una dimensión paralela y nos unificamos a esa dimensión hasta que sea nuestra realidad, hasta que esa dimensión paralela se convierte en nuestra realidad. Por ejemplo, cuando actuamos como personas con miedo y todo lo racionalizamos demasiado y tenemos miedo en atrevernos a hacer cosas, en aventarnos a hacer cosas, a experimentar cosas, y de alguna manera nos cuesta mucho trabajo el proyectarnos, el dejarnos fluir con ese tipo de cosas, pues muchas veces la dimensión a la que me conecto es una dimensión que ya tiene todo un campo de causas y efectos preestablecidas o preprogramadas. Fíjense, eso es interesante porque cada pensamiento, cada deseo que aparece en nosotros, pues en realidad ya tiene una realidad diseñada, prefabricada, insertada. Y es cuestión de que yo ponga mi atención en ese pensamiento, y es cuestión de que ese pensamiento influya a mi ser, que eso es lo que se necesita para que yo pueda proyectarme esa dimensión paralela. Entonces, si los pensamientos que aparecen en mí, o luego los deseos que hay en mí proyectados por la inclinación al mal, o por el ego, por el satán, si de alguna manera todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todas esas emociones, todos esos deseos, yo les pongo mi atención constante hasta que los hago parte de mi vida, porque están por debajo de mi conciencia, entonces no soy consciente de que ese miedo, esa emoción que está en este momento afectándome, me está de alguna manera proyectando hacia el que ya ese miedo es parte de mi manera de ser. Inconscientemente ya ese miedo lo adopté y ya es parte de mi ser.
Entonces, ¿cómo es que ese miedo, que es parte en este momento ya de mi ser, me está influyendo en cuanto a cómo me relaciono con el mundo? Eso es lo que hace que yo me conecte a esa realidad paralela, donde ya existe la causa y el efecto de esa emoción, de ese pensamiento, de ese deseo, y esa es la vivencia que yo traigo a mi vida, y ese es mi día a día, y eso es lo que hay en mi vida. Entonces, muchas veces en nuestra vida estamos viviendo ya programas prefabricados. Digamos que es como si fuera un programador que insertara cierta orden a la computadora que va a generar ciertos procesos internos. Lo mismo, ese pensamiento que de alguna manera yo ya integré como parte de mi sistema de creencias afecta mi manera de ser. O sea, mueve mi conciencia, está por debajo del nivel de la conciencia, pero me afecta, porque afecta mi manera de ser, por eso me afecta. De hecho, por eso las cosas nos afectan, porque afectan nuestra manera de ser. Si hubiera cosas en nuestra vida que no afectara nuestra forma de ser, entonces no habría ningún problema. El problema es que hay cosas que pasan en mi vida que afectan mi forma de ser, y entonces eso me conecta con esas realidades paralelas que ya están prediseñadas, que se llaman campos morfogenéticos, que son como espacios de causa y efecto metafísicos, y donde al momento de unificarme a esa onda de energía ya empiezan a pasarme las cosas que están prefabricadas para las personas que eligen ese camino de vida. Entonces es importante que yo de alguna forma me abra un poquito como a la experiencia de entender esta parte, cómo los pensamientos influyen en mi forma de ser, la pobreza, la riqueza, lo que veo físicamente influye en mi manera de ser, lo que escucho a veces de las personas, lo que escucho que dice la gente sobre algún tema, sobre alguna situación, me modifica mi manera de ser, me imprime de cierto deseo que me mueve de lo que yo digo que soy. O sea, decimos que somos algo, pero la situación a veces nos impulsa a hacer otra cosa. Entonces, también pasa que muchas veces, no sé, la opinión de otra persona modifica nuestra forma de ser al respecto de algo. Y eso es lo que me conecta a ciertos campos morfogenéticos que no me permiten acceder a ese campo de abundancia y de bendición infinitas que es la luz. Porque para conectar con la luz yo tengo que tener cierta afinidad con la luz. Y para crear esa afinidad tengo que conocer el sistema de la luz. Tengo que fluir y ser como la luz. Porque si yo soy miedoso y estoy todo el tiempo metiéndole mente a la vida y fluyo solo cuando me conviene, etcétera, pues estoy en una dimensión donde no es la dimensión del árbol de la vida, obviamente. Y hay una serie de causas y efectos que traen a mi vida pobreza, caos, carencia, etcétera, etcétera, sufrimiento. Pero cuando yo entiendo cómo funciona el sistema de la luz y entiendo que la luz es una energía que emana del Creador y que solo quiere dar y compartir, y que esa luz es la fuente del sustento de toda mi realidad, no hay una sola cosa en mi vida que no venga de esa luz. Y entiendo también que esa misma luz está dentro de mí y que según como yo soy es la conexión o afinidad que tengo con esa fuente. Entonces empezaría a discernir que todas las cosas que llegan a mi vida no son siempre luz, y a veces empezaría a discernir como, mira, esta idea de esta persona, si me dejo influenciar y me dejo afectar y modifico mi manera de ser por lo que me dijo esta persona, entonces entraría en un proceso donde ya no estaría yo conectado a la luz y ya estaría conectado a un campo morfogenético de causas y efectos que van en función de ese deseo de miedo, de esa sensación de carencia que en algún punto lo dejé que modificara mi manera de ser, y que esa sensación de miedo, de carencia, pues trae su serie de causas y efectos. Y entonces empiezo a vivir carencia y empiezo a vivir cosas y me empieza a ir mal.
pero no tanto por lo que vi o por lo que me dijeron o ni incluso por lo que me hicieron. Puede ser que alguien te diga una maldición o alguien te diga una bendición y no importa tanto como lo que la otra persona hace, sino que tú te dejes afectar de manera negativa por lo que pasa. Por ejemplo, si alguien me bendice, pues y yo acepto y entiendo y conozco el poder de una bendición y la recibo y digo gracias, amén, y tomo la energía de la bendición, y eso afecta mi manera de ser en cuanto a que ese día fui más proactivo, ese día compartí más, ese día fui más alegre, pues ya tomé esa energía y ya la transformé en algo que me va a crear más afinidad con la luz. Pero si yo tomo una maldición o una grosería de otra persona y digo, híjole, me va a ir mal porque me echó mal de ojo, sentí que tenía envidia a esta persona, y entonces eso hace que yo de alguna manera deje de moverme, deje de ser proactivo, deje de compartir, deje de hacer cosas. Entonces esa situación negativa sí me está afectando y me está moviendo mi ser, entonces me está conectando a un campo morfogenético donde opera el mal de ojo. Pero ese mal de ojo no es que no exista, sí existe, está ahí en un campo morfogenético. El punto es, si tú te quieres conectar a ese campo morfogenético, entonces, y vamos a ver que muchas de las enseñanzas en la sabiduría de la Kabbalah son campos morfogenéticos. Hay libros que hablan sobre el mal de ojo, pero es un campo morfogenético muy especial, muy específico, que si yo me conecto y me creo el mal de ojo de otra persona, pues empezaré a vivir esa serie de causas y efectos que empezarían a traer ciertas circunstancias a mi vida que no son positivas y que también a lo mejor yo lo hubiera podido haber tomado de una manera diferente en función de que a lo mejor en lugar de tomar para mal y híjole me hizo mal de ojo, pues la persona sí sentí que tenía envidia sobre mí, pero eso no modificó mi manera de ser, ni mi actuar, ni las cosas que hago, que digo, ni mi decisión de no cambiar cierta situación, ni siquiera modificó mi deseo de ser constante, ¿no? No modificó ni mi constancia. Entonces, como no dejé que eso modificara mi constancia, sí tiene cierto efecto eso sobre mí, pero no un efecto que pueda llevarme como a la quiebra, un efecto que pueda llevar una relación a su término. Pero si yo me dejo influenciar por un mal de ojo, si yo me dejo influenciar por esa energía para mal, sí puedo llevarme a mi empresa a la quiebra, sí puedo llevar una relación al rompimiento, tan solo porque dejé influenciarme por esa situación. Por esa razón, es importante que analicemos y que valoremos y que entendamos la esencia de lo que realmente nos quiere decir la sabiduría de la Kabbalah con lo que es el poder de la conciencia. O sea, con nuestra conciencia podemos transformar todo para nuestro bien y podemos influenciar nuestro ser para bien. O con la conciencia podemos dejarnos influenciar para mal y podemos transformar nuestro ser para mal. Y en función de que nuestro ser se transforme para bien o se transforme para mal, por afinidad nos conectamos con la luz o nos conectamos con una dimensión paralela. La luz sería como una conexión hacia arriba, o a una dimensión paralela donde estoy en otro campo morfogenético de las personas que reaccionan, no sé, con egoísmo, y ahí hay una causa y efectos de cosas que me van a suceder por estarme conectando a esa frecuencia. Entonces, por esa razón, debo de estar en conciencia todo el tiempo de que la situación no me debe de influir en mi decisión de ser. Y mi decisión de ser debe ser una decisión bien clara y con toda la información que necesito para que yo pueda en ese ser tener esa conexión de afinidad con la luz. Entonces, no es simplemente conectar por conectar, es me conecto con la luz porque sé que al conectar con la luz voy a estar bajando la luz y voy a estar bajando la energía del Creador. Voy a estar bajando bendiciones, amor, salud, paz, etcétera. Todas las cosas buenas que una persona pudiese llegar a querer o desear o necesitar están en la luz. Entonces debo de cuidar que mi conexión sea hacia la luz. Dice, por decirlo, una vida superior requiere un nivel de conciencia superior. Entonces, ¿qué significa un nivel de conciencia superior? Pues que yo sea consciente de que por encima de las cosas que vea, que oiga, que escuche, que sienta, que huela en este mundo,
mi actuar, mi ser debe ser luz todo el tiempo, por encima de todo. Porque los deseos ya tienen una realidad invisible. ¿Vale? Los deseos ya tienen implícita una realidad invisible. Entonces, cosa de que yo me conecte con un deseo, que ya estoy conectado a una realidad invisible que va a empezar a desmenuzarse y va a empezar a manifestarse en mi vida. Por eso dice Neville Goddard, dice, puesto que todas las cosas son posibles para Dios, y sé que Dios es mi conciencia de ser, puedo realizar mi deseo. ¿Cómo se va a realizar mi deseo? No lo sé, pero sé que se puede realizar. Entonces, mi conciencia de ser es lo que realiza el deseo. Entonces, compórtate como una persona que ya es rica y se va a manifestar la riqueza. Compórtate como una persona que es miedosa y se va a manifestar el caos, se va a detener las cosas, no se van a dar las situaciones porque tú te estás comportando de esa manera. Compórtate como una persona amorosa y sea incondicional con los demás y vas a traer paz a tu vida y bendiciones sin fin. Compórtate como una persona rigurosa, juiciosa y vas a empezar a traer ese tipo de juicios y maldiciones a tu vida. Porque nuestra conciencia jamás pide permiso para expresar aquello que somos conscientes de ser. Fíjense, nuestra conciencia jamás pide permiso para expresar aquello que somos conscientes de ser. Nunca. Solo es que somos y entonces las cosas se manifiestan, las empezamos a atraer. Que en realidad nos vamos a conectar por afinidad y vibración a una dimensión paralela. Por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que decimos, por el cómo nos comportamos. Y ahí es donde está el trabajo de una persona. Pues el amor a uno mismo debe ser en función de darte amor en el sentido de fortalecer tu ser y que entiendas quién eres, cuál es tu esencia, cuál es tu raíz y que siempre trates de fluir con esa esencia. En la sabiduría de Kabbalah aprendemos que en la esencia de nosotros es la conciencia, el nivel de conciencia del yo soy, que en la Kabbalah cristiana se le llama Yeshua o Jesús, se traduce como lo dicen Jesús, ¿no? Pero en realidad es Yeshua, que es Yud Hei Shin Bab Hei, que es un estado de conciencia interno donde nosotros, ahí es desde donde nosotros deberíamos de fluir y deberíamos de copiar nuestro ser al ser de Cristo para que por afinidad pudiéramos estar recibiendo todas las bendiciones del árbol de la vida. Entonces, para poder ser necesitamos un molde. La sabiduría de la Kabbalah a través del libro del Zohar nos enseña a veces las leyes espirituales de cómo poder ser y de cómo fluir y cómo conectar y cómo fluir con esas ondas de energía. Pero también si nosotros observamos el Evangelio y vemos cómo se comportó Jesús durante toda su vida, pues también podemos tener toda la información que necesitamos para que podamos estar vinculados a la luz del árbol de la vida. Jesús mismo es las 22 letras hebreas, Él es el árbol de la vida. Entonces conectaríamos automáticamente con el árbol de la vida. Y eso es lo que nos haría entrar en la dimensión crística. Eso nos haría entrar en la dimensión del Cristo interno, la dimensión crística. Empezaríamos a tener poder en nuestras palabras, empezaríamos a despertar sentidos crísticos y empezaríamos a vivir una realidad de Cristo. Pero para eso necesitamos vincularnos a Cristo y modificar nuestro ser. Entonces, darnos amor a nosotros mismos es permitir influenciar nuestro ser para bien. Por ejemplo, si somos personas con muchos problemas con respecto al dinero y estudiamos, por ejemplo, algunos libros que nos enseñan a cómo ser más prósperos y más abundantes, vamos a ver que esos libros nos pueden afectar nuestro ser si nos dejamos. Dejo que el libro me afecte mi ser o el curso me afecte mi ser y empiezo a comportarme como una persona abundante. Y es entonces que empieza a entrar la abundancia. Los sabios dicen que el nivel más grande de abundancia que podemos traer a nuestra vida se manifiesta cuando nosotros entendemos que tenemos una directriz que es la corrección. Entonces, cuando dejamos
que la luz del árbol de la vida nos transforme, nos corrija, cuando dejo que el Zohar me influencie y me corrija, cuando dejo que la vida de Cristo me influencie y me corrija y me transforme, en ese momento voy a estar conectado a toda la abundancia del Creador, porque entiendo que mi vida es un proceso constante y continuo de corrección, que no va a terminar mientras esté en un cuerpo físico. Darnos amor a nosotros mismos en esta segunda clase de amate a ti mismo es permitir que la vida me corrija, permitir que los libros me corrijan, permitir que esta clase te influencie de alguna manera y te lleve a hacer un cambio en tu vida. Si esta clase no te lleva a hacer ningún cambio en tu vida, no te va a traer abundancia y no vas a ver el resultado. Pero si esta clase te lleva a entender que tienes que transformar y la clase te impacta de tal manera que te lleva a hacer cambios, esta clase ya está conectándote con ese flujo de energía del árbol de la vida. Pero puede ser que vea 1000 videos en YouTube y que ninguno de esos me transforme. Solo los tomé como un concepto, pero no lo tomé como algo que dejé que me influenciara de manera positiva. Pero así no lo hacemos a veces con las cosas negativas. Sí me dejo influenciar por gente que es chismosa y que está hablando mal de ti, y cuando los ves, sí te dejas influenciar para mal de los chismes que están diciendo. Pero para lo bueno no te dejas influenciar del todo. Entonces, el punto aquí es tener el discernimiento de dejarme y permitir que la luz me influencie y me ayude a transformar y me ayude a entrar en a sostener y a afianzar mi proceso de transformación, por un lado, y por el otro lado, todas las cosas negativas que vea en mi vida, que oiga, que huela, que me haga ideas, que tenga deseos así como muy extraños, no dejen que me influencien para mal, no dejen que me separen de seguir compartiendo, no me dejo separar de seguir estudiando, no me dejo separar de seguir siendo luz con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si tú dejas que todas esas cosas te influencien de manera negativa, pues ahí es cuando estamos sin conciencia del poder de nuestra conciencia. Dice también, nuestro mundo es nuestra conciencia reflejada. Entonces, si mi mundo es mi conciencia reflejada, entonces lo que tengo que hacer es cambiar mi estado de conciencia, es todo. Ni siquiera tengo que ir y cambiar mi casa, tirarla y volverla a construir. Solo tengo que cambiar mi estado de conciencia, es todo lo que tengo que hacer. Y puede ser que me equivoque muchas veces y que use estados de conciencia equivocados, pero que después me dé cuenta y transforme mi estado de conciencia. Y eso es lo que la luz necesita para poder darme en abundancia. Dice, no hay ningún problema que no pueda ser resuelto con un cambio de conciencia, ninguno. Entonces, tenemos que cambiar nuestra conciencia. Por eso las clases tienen un poder impresionante. Por eso te invito a que tomes este curso de Ámate a ti mismo y dejes que te impacte de manera positiva y que te ayude a transformar de manera positiva tu relación con el mundo, tu manera de ser con el mundo, tu manera de ser con los demás. Por ahí tenemos otras clases en la plataforma centronanovios.com. Tenemos varios cursos que estamos dando y que, bueno, de alguna manera me están influenciando y me están impactando y me está afectando mi manera de ser. Y si te dejas afectar por los cursos, dejar que se afecte tu forma de ser, vas a empezar a ver cómo hay cambios. Dice, no ocurre lo que queremos, ocurre lo que somos. Entonces, ¿quién soy? Eso es lo que ocurre. Soy una persona abundante, próspera, así me siento muy conectado al área del dinero, me siento muy en conexión con la luz del Creador. Eso es lo que va a bajar en mi vida. ¿Sí? No es lo que tenemos físicamente lo que hace el cambio, sino es lo que somos. Eso es lo que hace el cambio. Entonces, nada físico puede ser raíz, significa no necesitas nada físico para poder traer un cambio a tu vida. Solo necesitas comportarte de una manera distinta para poder cambiar tu vida. Y debes darte ese amor, porque a veces cuando tenemos problemas o cuando queremos traer cambios, vamos y compramos cosas y adquirimos libros y eso no va a traer ningún cambio y ninguna bendición a tu vida.
Si lees el libro y o tomas el curso y empiezas a hacer cambios en tu manera de ser, eso sí va a traer cambios positivos en tu vida, porque te estás conectando ya a otra conciencia, a otro campo morfogenético. Entre más ego hay, entre menos ego hay en la vida de una persona, más rápido sucede la manifestación. Lo que significa que entre más yo me permito transformar, más me permito cambiar, más me permito dejarme ir por las situaciones y más me permito dejar que las cosas me pasen, más rápido empiezan a suceder las situaciones. Entonces, entre menos resistencia ponemos, más rápido sucede. Entonces, cuando nos entra el 20 de que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de ser y en ese momento vayamos rápido a hacer un cambio en nuestra manera de ser, más rápido va a suceder la manifestación de esa conexión. Porque debemos perdernos a nosotros mismos en la conciencia de ser solamente la cosa que deseamos ser. Entonces debemos perdernos, lo que significa debo ser un hombre abundante y me debo perder en ser abundante. Ahí me debo perder. ¿Para qué? Para que se manifieste rápido la abundancia en mi vida. A veces una palabra que dejamos que suceda, que se dé, a veces tan solo una palabra puede manifestar toda la abundancia y traer el milagro de cambiar mi realidad. Una palabra, como cuando el mundo te dice algo negativo y tú con una palabra lo volteas y lo haces positivo, lo transmutas o lo alquimizas o como lo quieras llamar, y en ese momento la situación cambia. No sé, el mundo te dice, no te va a alcanzar el dinero en este mes, me va a alcanzar perfectamente, voy a hacer ahorita esta meditación y me va a alcanzar. Y me pongo a meditar y me pongo a visualizar y entonces entra el milagro. Pero el milagro no entró tanto por, pues sí, la meditación, ¿no? Pero modifiqué mi manera de ser, decidí actuar con fe y con certeza en lugar de con miedo y con ansiedad e incertidumbre. Y eso fue lo que hizo posible que yo pudiera tener esa bendición. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta segunda sesión del curso Ámate a ti mismo, aprendemos entonces el valor de escucharnos y escuchar adecuadamente la vida y de no dejarnos influir ni por comentarios o pensamientos nuestros o deseos nuestros o externos que nos separen de ser quien queremos llegar a ser. Mientras nos mantengamos siendo como queremos llegar a ser, estamos en el camino correcto. Ahora pregúntate, durante este día pregúntate, durante esta semana pregúntate, si fueras en este momento una persona muy abundante económicamente, ¿cómo pensarías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo harías? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo hablarías? Si fueras una persona con mucho dinero, ¿cómo te moverías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo serías? Ahora, ese cómo sería, cómo actuaría, es lo que tengo que ir incorporando a mi manera de ser para que yo pueda salir de esta realidad y pueda entrar en la realidad donde hay dinero, donde fluye la abundancia, donde hay cosas que siempre he querido accesar a ellas, pero no he sabido cómo. Modifica tu ser. Es todo lo que tienes que hacer. Modifica tu ser. Bueno, pues nos vemos la siguiente clase. Te mando muchas bendiciones. Hasta la próxima.